de las figuras geométricas y vamos a entonces a establecer qué elementos tienen este tipo de figuras que están en el plano. Uno de los elementos fundamentales es el perímetro, que es la medida del contorno de una figura. Tenemos una figura cualquiera, formada por segmentos. Vamos a identificar esos segmentos, numerando los vértices que se encuentran entre los dos segmentos, y a partir de la sumatoria de esos segmentos determinamos el perímetro. O sea que el perímetro es la sumatoria de todos los segmentos que componen la figura geométrica. Otro concepto que vamos a hablar es el concepto de superficie, que en su uso más usual se refiere a una porción de terreno o el límite de algo. Generalmente el concepto de superficie expresa una característica o cualidad. Esta superficie que expresa esa cualidad, por ejemplo, puedo hablar de la Tierra, que está cubierta por un 70% de agua, y estamos interpretando entonces la cualidad de esa superficie. No estamos hablando de unidades de medida. Por lo tanto, yo puedo hablar de extensiones y hablar siempre en el concepto de superficie. Por ejemplo, la superficie cultivable de la Argentina, la superficie de los lagos dulces de Argentina. Todas esas características o cualidades se expresan con el concepto de superficie. Pero cuando establecemos una extensión, entonces hablamos de área. El área es una medida de la extensión de la superficie, expresada en unidades de medida, denominadas unidades de superficie. Estas unidades se expresan en kilómetro cuadrado, centímetro cuadrado, metro cuadrado o milímetro cuadrado, de acuerdo a las aplicaciones que tengan. En arquitectura nos manejamos con metros cuadrados, centímetros cuadrados y hasta milímetros cuadrados de ciertas áreas. Para definir el área de una extensión, vamos a tratar de determinar dentro de esa extensión, si es irregular, formas que sean regulares, simples, en este caso triángulos, con los cuales vamos a poder identificar cada uno de esos triángulos, las áreas correspondientes. Entonces, para establecer el área total, tengo que sumar solamente las áreas que la componen. En este caso, tengo 4 áreas que puedo identificar que van a ser el área total de esa extensión o superficie. Vamos a hablar entonces de las figuras geométricas más comunes que podemos encontrar mucha bibliografía al respecto. Una de las primeras es la circunferencia, cuya definición decimos que es una curva plana cerrada cuyos puntos son equidistantes de otro, al que se llama centro. Están todos y todos en el mismo plano y limita lo que vamos a definir después, el área del círculo. Los elementos matemáticos que definen el perímetro son el diámetro y el radio, en función de cuánto entra dentro de la curva llamada circunferencia. Y se estableció hace mucho tiempo esos valores. Entonces, para definir el perímetro de una circunferencia, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el valor de pi por el diámetro, lo que significa cuántas veces el diámetro entra dentro de la curva llamada circunferencia. En este caso entraría 3,14 y 3,14 es un número irracional, o sea que tiene mucho más decimales, pero con eso definiríamos la cantidad de veces que entraría el diámetro en el perímetro de la circunferencia. Otra expresión equivalente es el radio. Entonces yo tendría que multiplicar a 2 veces el valor de pi por el radio, ya que 2 veces el radio es el diámetro. Acá hay algunas animaciones que ejemplifican tomando valores
de diámetro o de radio, cómo es el desarrollo del valor del perímetro. Otros elementos de la circunferencia son el centro, que es el punto fijo donde se coloca el compás para empezar la circunferencia, y es el punto del cual equidistan todos los puntos de una circunferencia. El radio, que es el segmento que determina el centro de ella, y el diámetro, que es el segmento determinado por dos puntos de la circunferencia y que contienen al centro y es igual a 2 radios. También tenemos otros elementos llamados cuerdas, determinados por dos puntos indiferentes de la circunferencia, o sea que no pasen por el centro. Y el arco, que es la porción de la circunferencia determinada por dos puntos. Definimos también el círculo, como el círculo que es la parte del plano limitado por la circunferencia. O sea que puede determinar una superficie si determina la cualidad del círculo, y tiene área que es pi por radio al cuadrado, o su expresión equivalente pi por diámetro al cuadrado dividido 4. Vamos a definir ahora otras figuras muy características llamadas polígonos. Es la región del plano limitada por 3 o más segmentos. Es una poligonal cerrada, o sea que tiene longitud, que ya habíamos hablado, su perímetro, y también tiene superficie, si le damos una cualidad, o sea que puedo medir el área. Para clasificar los polígonos, vamos a determinar este criterio. Si un polígono es cóncavo, uno de sus ángulos interiores es cóncavo, o sea mayor de 180 grados. Si el polígono tiene un ángulo interior mayor de 180 grados, el polígono es cóncavo. En cuanto al polígono, cuando es convexo, cuando todos sus ángulos interiores son convexos, o sea menores de 180 grados. Tenemos polígonos especiales llamados triángulos. Vamos a repasar este concepto. Los triángulos isósceles son dos lados iguales, el equilátero 3 lados iguales, y el rectángulo que tiene un ángulo recto. Según sus ángulos, podemos clasificar en acutángulos. Los 3 ángulos interiores son agudos, o sea menores de 90 grados. El rectángulo, que tiene un ángulo interior recto, y el obtusángulo, que tiene un ángulo interior obtuso, o sea mayor de 90 grados. Según sus lados, podemos clasificarlo en isósceles, al menos 2 lados son congruentes, el equilátero tiene 3 lados congruentes, y el escaleno los 3 lados diferentes. ¿Qué significa congruente? Que son iguales o similares. Vamos a determinar que en todos los triángulos se respeta, que son rectángulos, se respeta el teorema de Pitágoras, donde el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Después tenemos otro concepto que es la altura de un triángulo, que es la medida del segmento perpendicular a un lado, trazado por el vértice opuesto. Obviamente en un triángulo tenemos 3 alturas que podemos trazar. Y definimos también el área de un triángulo, que es base por altura dividido 2. Vamos a los polígonos especiales llamados cuadriláteros, que es un polígono de 4 lados. De los cuadriláteros vamos a hablar de los paralelogramos, que tiene 2 pares de lados paralelos, y de los no paralelogramos. De los paralelogramos, que tienen 2 pares de lados paralelos, vamos a definir a rectángulo, que tiene 4 ángulos rectos, cuyo perímetro es 2 veces la base,
más 2 veces la altura. O sea, 2 veces el segmento de la base más 2 veces el segmento de la altura. El área es base por altura. El cuadrado, que tiene 4 ángulos rectos y 4 lados iguales. El perímetro es 4 veces el lado y el área es lado al cuadrado. El rombo, que es 4 lados iguales, el perímetro es igual a 4 veces el lado y el área es la diagonal de 1 por la diagonal de 2 dividido 2. O sea, el producto de las diagonales dividido 2. Por esas características, el cuadrado resulta ser de la combinación de las características del rectángulo y del rombo. Vamos a los no paralelogramos. Los no paralelogramos definimos el trapecio, que solamente tiene un par de lados paralelos, cuyo perímetro es la suma de sus lados, y determinamos el área del trapecio, que es la base mayor más la base menor por la altura dividido 2. Tenemos los trapezoides, que no tienen ningún lado paralelo, y los romboides, que tienen 2 ángulos iguales y sus lados iguales 2 a 2. En resumen, tenemos este cuadro de los cuadriláteros que hemos analizado. Los no paralelogramos y paralelogramos. Los paralelogramos vimos el rectángulo, el cuadrado y el rombo. Y los no paralelogramos vimos el trapecio, trapezoide y el romboide. En cuanto a los polígonos que son regulares, tenemos estas características. Tienen lados iguales, ángulos interiores iguales, se pueden escribir dentro de una circunferencia, se pueden dividir en triángulos isósceles y podemos encontrar un elemento llamado apotema, que es la altura de los triángulos isósceles. Esta es la clasificación histórica de los polígonos según sus lados. Esta clasificación tiene mucho que ver con sus características geométricas y acá tenemos los más reconocidos. Los triángulos que tienen 3 lados, los cuadriláteros que tienen 4 lados, los pentágonos que tienen 5 lados, el hexágono que tiene 6 lados y así sucesivamente. Cualquier otro polígono que no esté dentro de esta clasificación puede tener un nombre o puede ser determinado por un polígono de n cantidad de lados. Los elementos de los polígonos regulares son el vértice, que es la intersección de 2 lados, el lado del polígono, que son todos los lados iguales, las diagonales del polígono, que también son todas iguales, el centro que tiene en común, porque todo polígono regular se inscribe dentro de una circunferencia, el apotema, que es la altura de esos famosos triángulos isósceles que yo puedo escribir dentro del polígono y que va desde el centro hasta la perpendicular al lado, que sería la altura del triángulo. Y el R, que es el radio de la circunferencia en la cual yo puedo escribir todo polígono regular. En este caso vamos escribiendo dentro de esta circunferencia un polígono de 5 lados, o sea, un pentágono. Otros elementos que tienen los polígonos son, primero vamos a destacar, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 por el número de lados menos 2. La suma de los ángulos interiores es igual a 180 por el número de lados menos 2. Con eso vamos a poder sacar lo que denominamos el ángulo interior y su complementario, que es el ángulo exterior. O sea que el ángulo interior más el ángulo exterior van a sumar 180 grados. El ángulo interior resulta de la división de la suma de los ángulos interiores dividido el número de lados.
También tenemos el ángulo central, que es la división de 360 grados dividido el número de lados. Tenemos otros elementos que corresponden a la definición de los polígonos, de sus características geométricas, que es el perímetro y el área. El perímetro es el número de lados por la dimensión del lado, y el área es el perímetro por el apotema dividido 2. Recordemos que n es el número de lados, L es el lado, C es el centro, A es el apotema, que es la perpendicular del centro al lado, que sería la altura de los triángulos isósceles, y R es el radio. Para construir un polígono regular necesitamos saber el ángulo central desde el punto de vista de la geometría. O sea, vamos a trazar un polígono, en este caso de 5 lados, dividiendo 360 grados dividido 5. Eso me daría el ángulo, que sería de 72 grados, en donde, trazando ese ángulo de 72 grados y definiendo el segmento marcado por los dos vértices, yo midiendo esos segmentos puedo trazar el polígono con compás o regla, trasladando la medida de ese segmento a lo largo de la circunferencia. En este ejemplo del pentágono vamos a ver los valores que podemos obtener de suma de ángulos interiores igual a 180 por n-2. Si el pentágono tiene 5 lados, el resultado será 540. Si yo quiero saber el ángulo interior, tendré que determinar cuánto vale alfa y cuánto es el ángulo exterior. Para el ángulo interior, lo único que tengo que hacer es, a la suma de los ángulos interiores, que son 540, dividido por el número de lados. Eso me da 108 grados, que sería el valor de alfa. El ángulo exterior, entonces, me daría la diferencia entre el 180 grados menos 108. El ángulo central lo podría determinar con dividir el valor de 360 grados dividido 5, que me daría 72. Acá tenemos un ejemplo en el cual calculamos el perímetro y el área de un hexágono sabiendo cuánto mide el lado y cuánto mide el apotema. El perímetro es el número de lados por el lado, en este caso son 6, entonces si multiplicamos n por la medida del lado tenemos el perímetro, y el área, sabiendo el perímetro multiplicado por el apotema que tenemos como dato, obtenemos el área haciendo la cuenta de perímetro por apotema sobre 2. Hasta aquí entonces terminamos el repaso de las figuras geométricas.